Bueno, continuando con nuestro libro de Einstein, continuamos. Su segundo principio afirma que en un espacio vacío la luz se desplaza con una velocidad determinada c que no depende del movimiento de su fuente. Quizá nos sorprenda esta afirmación. Si pensamos que la luz está formada por partículas, deberíamos decir lógicamente que las velocidades de estas dependen de la forma en que se muevan sus fuentes. Pero desde el punto de vista de la teoría ondulatoria de la luz, el segundo principio de Einstein tiene todas las apariencias de no ser más que una perogrullada. Independientemente de cómo se haya originado una onda luminosa, una vez que ya está en marcha, es transportada por el éter a la velocidad normal en que se propagan las ondas en dicho medio. Si el asunto es tan obvio, ¿por qué lo convierte Einstein en un principio? ¿Por qué en un párrafo anterior de su artículo dice que la introducción del éter sería superflua? Su segundo principio, por tanto, extrae de la noción de éter un dato esencial. Con ello, Einstein demuestra una singular audacia. Inmediatamente después de exponer su teoría cuántica de que la luz debe estar formada en cierta manera por partículas, propone como segundo principio de su teoría de la relatividad algo específico de la teoría ondulatoria de la luz. A pesar de declarar que la idea del éter es superflua, es toda una demostración de la seguridad de su intuición física. Así pues, tenemos dos principios elementales. Ambos parecen plausibles, inocentes y de una evidencia que linda con la trivialidad. ¿Dónde está el peligro? ¿Dónde se oculta la amenaza de revolución? En su artículo, Einstein dice de ellos que son irreconciliables solo en apariencia. Irreconciliables, ¿dónde está el conflicto? Irreconciliables solo en apariencia, ¿en qué puede estar pensando? Vamos a fijarnos más atentamente. Valdrá la pena antes unas palabras de advertencia. Al seguir la línea argumental de Einstein, es fácil que comencemos asintiendo con la cabeza para luego, poco a poco, comenzar a dar cabezadas, medio dormidos. Nos puede parecer que todo es evidente y sin importancia. Llegará un momento en que a duras penas lograremos dominar los bostezos. Cuidado, para entonces nos habremos comprometido muy seriamente y será demasiado tarde para evitar la conmoción, pues la belleza de la argumentación de Einstein reside precisamente en su aparente inocencia. Pensemos en dos vehículos semejantes y bien equipados, con un movimiento uniforme, tal como se indica en el diagrama, e imaginemos que están en algún punto remoto del espacio, de tal manera que no se vean afectados por las influencias externas. Los vehículos llamados A y B, en honor de sus capitanes respectivos, tienen un movimiento relativo uniforme de, por ejemplo, 10.000 kilómetros por segundo, como se indica en la figura. En el centro de cada vehículo hay una lámpara. Cuando A y B
estén frente a frente, encenderán sus lámparas un instante, enviando así señales luminosas hacia la izquierda y hacia la derecha. En el diagrama se ven estas señales y los vehículos un momento después. Por razones de comodidad, los hemos dibujado como A y B. Por razones de comodidad, los hemos dibujado como si A estuviese en reposo. Ahora debemos sentar las bases para hacer una pregunta. De acuerdo con el segundo principio de Einstein, las velocidades de las señales luminosas no dependen de los movimientos de sus fuentes. Por eso, y esto es muy importante, las vibraciones luminosas se mantienen frente a frente, como se indica en la figura. Dentro de su vehículo, A mide sus velocidades a la izquierda y a la derecha y obtiene el valor C en ambos casos. B realiza las medidas correspondientes dentro de su propio vehículo. Se mueve a 10.000 kilómetros por segundo con relación a A, mientras que sus señales luminosas se mantienen al mismo ritmo que las de A. ¿Conforme? Pues bien, la pregunta es esta: ¿qué valores obtendrá B para las velocidades de las señales luminosas con relación a sí mismo? Dado su movimiento con relación a A, cabe esperar que B compruebe que su señal luminosa hacia la izquierda se desplaza con relación a sí mismo a una velocidad de C más 10.000, mientras que la otra lo hace a una velocidad muy diferente, a C menos 10.000. Pero en este caso entraríamos en colisión con el primer postulado de Einstein. ¿Por qué? Porque A y B están realizando experimentos internos idénticos dentro de sus respectivos vehículos y como están en movimiento uniforme deben obtener resultados idénticos. Por consiguiente, B, igual que A, deben comprobar que las velocidades solo en ambos casos C. Son en ambos casos C. De hecho, por mucha que sea la velocidad con que B puede desplazarse con relación a A para tratar de alcanzar la luz que retrocede, siempre se alejará de él a la misma velocidad C. No puede alcanzar la luz que retrocede, de la misma manera que no se puede alcanzar el horizonte en la Tierra. Ningún objeto material puede viajar a la velocidad de la luz. En este resultado sorprendente tenemos una respuesta inesperada a la pregunta que se formulaba Einstein a los 16 años sobre la posibilidad de avanzar a la misma velocidad que las ondas luminosas. Ante un resultado tan inesperado, conviene mirar las cosas desde otro ángulo, aunque no sea más que para convencernos de que es consecuencia necesaria de los dos principios de Einstein. Supongamos que A comprobara que la velocidad en ambas direcciones era C, mientras que B comprobara que era C más 10.000 en una dirección y C menos 10.000 en la otra. Entonces, A podría concluir con todo derecho que se desplazaba a una velocidad absoluta de 10.000 kilómetros por segundo, lo cual estaría en contradicción con el principio de la relatividad. Ante una consecuencia tan catastrófica de dos principios aparentemente inofensivos, cualquiera habría optado por abandonar uno u otro, pero Einstein había elegido estos dos principios precisamente porque iban hasta el fondo del problema y los mantuvo con decisión. Su misma plausibilidad, considerados por separado, era la base firme en que se asentaba su teoría. En terrenos tan peligrosos no podía permitirse el lujo de edificar sobre arenas movedizas.
Ya hemos visto por qué utilizó Einstein la palabra irreconciliables. Sin embargo, también afirmaba que sus dos principios eran irreconciliables, solo en apariencia. Y eso significaba que, a pesar de todo, iba a reconciliarlos. ¿Pero cómo? Entramos aquí en la fase crucial de la argumentación. Como es de suponer, el remedio tenía que ser más bien drástico. Lo que vislumbró Einstein al incorporarse de la cama aquella mañana histórica fue que tendría que renunciar a una de nuestras ideas más queridas sobre el tiempo. Para entender su revolucionaria concepción del tiempo, volvamos a los vehículos A y B y confiemos a sus capitanes una nueva tarea. Tal como se indica en la figura, se colocan en los dos vehículos 4 relojes de gran precisión: A1, A2, B1 y B2. Para mayor comodidad, supongamos que los vehículos tienen varios millones de kilómetros de longitud. Así podremos hablar de minutos en vez de millonésimos de segundo. A envía un destello luminoso de A1 a A2, de donde vuelve inmediatamente a A1. La luz sale de A1 cuando las agujas de A1 marcan el mediodía y llegan a A2 cuando sus agujas marcan las 12 y 3 minutos. Esto nos da la seguridad de que la luz haya tardado 3 minutos en desplazarse de A1 a A2. Por ejemplo, los operarios que instalaron los relojes han podido mover las agujas sin darse cuenta. ¿Cómo podemos sincronizar A2 con A1? Reflexionemos sobre el doble recorrido. Supongamos que la luz sale de A1 cuando las manecillas marcan el mediodía. Llega a A2 cuando sus manecillas marcan las 12 y 3 minutos. Y vuelve a A1 cuando las agujas de A1 marcan las 12 y 4 minutos. Sospechamos inmediatamente que algo marcha mal. Los relojes darían a entender que la luz había tardado 3 minutos en ir de A1 a A2 y solo 1 minuto de volver de A2 a A1. Solución lógica. Retrasamos 1 minuto el minutero de A2. Ahora, al realizar el experimento, los relojes indicarán que la luz ha tardado 2 minutos de ir de A1 a A2 y otros 2 minutos en volver de A2 a A1. Como lo que queremos es que la velocidad de la luz sea c en ambas direcciones, estaríamos de acuerdo con Einstein en que las agujas de los relojes A1 y A2 se encuentran ahora de tal manera que los relojes están sincronizados. Y así, un poco más tarde, ocurre algo en A1, cuando las agujas marcan las 4:30, y en A2 ocurre otra cosa, cuando las agujas de A2 marcan también las 4:30. Estaríamos de acuerdo con Einstein en que los dos hechos independientes habían ocurrido simultáneamente. Quizá todo esto nos parezca insustancial, tan evidente, que nos cuesta reprimir el bostezo de que hablamos antes. Pero, como ya hemos señalado, la belleza de la argumentación de Einstein radica en que se basa en conceptos que nos engañan con su apariencia inofensiva. Mientras contenemos por cortesía un bostezo de aburrimiento, sin darnos cuenta, nos vemos obligados a aceptar una consecuencia insospechada y pasmosa. Mientras A sincroniza sus relojes A1 y A2 en la forma antes indicada por Einstein, B le observa perplejo. Con relación a B, A se desplaza a la izquierda a una velocidad de 10.000 kilómetros por segundo. Así, aunque A diga que su luz recorre
la misma dirección en ambos recorridos, como se observa en el diagrama siguiente. Ve las distancias muy desiguales. ¿Qué debe pensar B? ¿Qué es lo que tiene que concluir? Que dado que las distancias de ida y vuelta son desiguales, el simple hecho de que el avance y retroceso de la luz dan lo mismo según A1 y A2, demuestra a B que los relojes A1 y A2 no están sincronizados. Naturalmente, cuando B informa a A de lo ocurrido, A se queda preocupado. Entonces pide a B que sincronice los relojes B1 y B2 según el procedimiento adoptado por este. Así lo hace B, con lo que A puede tomarse la revancha. Con relación a A, B se mueve hacia la derecha a 10.000 km por hora, y aunque B afirme que su luz recorre la misma distancia en uno y otro sentido, A ve una clara desigualdad entre las distancias. Entonces A dice que los relojes de A1 y A2 están sincronizados, y B dice que no. B dice que los relojes B1 y B2 están sincronizados, y A dice que no. Si A dice que dos hechos que ocurren en A1 y en A2 son simultáneos, B lo negará y viceversa. Nos inclinamos a favor de A o de B. El primer postulado de Einstein, el principio de relatividad, sitúa a A y B en condiciones de igualdad. Así pues, debemos concluir con Einstein que los dos tienen razón. El genio de Einstein nos sorprende ahora con un golpe maestro. Considera esta divergencia de puntos de vista no como una pelea intrascendente, sino como un rasgo característico del tiempo. Ante nuestros ojos se desploma la concepción newtoniana, basada en el sentido común, en un tiempo universal que permitiría una simultaneidad universal. El tiempo, según Einstein, es de tal naturaleza que la simultaneidad de los hechos independientes es relativa. Los hechos simultáneos para A no son, por lo general, simultáneos para B, y los hechos simultáneos para B no son, en general, simultáneos para A. Por mucho que nos sorprenda, debemos aceptarlo y aceptar nuevos golpes, pues el tiempo es una realidad fundamental y un cambio drástico en su concepción hecha por tierra, como si de un castillo de naipes se tratara toda la estructura de la física teórica. No se salva prácticamente nada. Tomemos como ejemplo la longitud, otro aspecto fundamental de la física teórica. Imaginemos una barra en movimiento que pasa por delante de A y B. Para medir su longitud mientras pasa, A anota las posiciones de sus extremos en un instante determinado, es decir, simultáneamente. B hace lo mismo, pero como A y B no están de acuerdo en la simultaneidad, A dirá que B observó las posiciones de los dos extremos en momentos diferentes y por tanto no midió la verdadera longitud. B dirá lo mismo sobre A, y en general A y B obtendrán valores diferentes para la longitud medida de esta manera, de donde se deduce que como la simultaneidad es relativa, la distancia también lo es, y no hay forma de detener el contagio. La velocidad, la aceleración, la fuerza, la energía y otras muchas nociones dependen del tiempo y de la distancia. Cambia la estructura misma de la física. ¿Qué ocurre con la relación entre las mediciones del tiempo y del espacio, efectuadas por A y las efectuadas por B o por dos observadores cualesquiera, situados en vehículos que se encuentran en movimiento relativo uniforme? Como era de esperar, en él Einstein buscó
la relación matemática más sencilla que se puede deducir de sus dos principios. De esta manera, extrajo de ellos nada menos que la transformación de Lorentz, transformación de la que casi con toda seguridad no había tenido conocimiento anteriormente. Utilizando esta transformación, hizo nuevas deducciones. Sus dos principios podían parecer inofensivos en un primer momento, pero sus consecuencias lógicas van con frecuencia contra el sentido común. Por ejemplo, como demostró Einstein, A comprueba que los relojes de B se atrasan en relación con los suyos. Después de recuperarnos de nuestra sorpresa, no eran los dos relojes igualmente fiables. Esperemos que B compruebe que los relojes de A se adelantan en comparación con los suyos, pero no es así. Tanto A como B descubren que los relojes del otro se retrasan. Recordemos de nuevo la afirmación de Fritz Gerald y Lorentz de que los objetos se contraen en la dirección de su movimiento a través del éter. Einstein obtuvo una fórmula idéntica para la dimensión de tal contracción, pero en la teoría de Einstein es un efecto recíproco y relativo. A comprueba que las medidas longitudinales de B se contraen en comparación con las suyas, mientras que B descubre que las de A son más cortas que las suyas. Nada podría revelar más llamativamente la revolucionaria audacia de las ideas de Einstein en comparación con las de sus antecesores Lorentz y Poincaré. Los tres admitían la transformación de Lorentz, en la que había implícitas consecuencias asombrosas, pero al interpretarla, ni Lorentz ni Poincaré se atrevieron a confiar plenamente en el principio de relatividad. Si A está en reposo, las unidades de longitud de B se contrarían, pero en la explicación de estos dos científicos no se decía nada de que B observara la misma contracción en A. Tácitamente se suponía que B comprobaría que las de A eran más largas. En cuanto a la marcha de los relojes, no dijeron nada parecido a las explicaciones de Einstein. Poincaré, uno de los mayores matemáticos de su época, fue un hombre de aguda intuición filosófica. En su importante artículo de 1905 demostraba un dominio extraordinario del aparato matemático, de la teoría de la relatividad. Llevaba muchos años insistiendo en la naturaleza puramente convencional de los conceptos físicos. Había percibido muy pronto la probable validez de un principio de relatividad. Sin embargo, cuando llegaba el momento de dar el paso decisivo, le faltaba el valor y se aferraba a los hábitos tradicionales de pensamiento y a las ideas consagradas sobre el espacio y el tiempo. Aunque el hecho nos cause extrañeza, se debe a que quizá no valoremos lo suficiente la audacia de Einstein al presentar el principio de relatividad como un axioma y conservando la fe en él al cambiar nuestras concepciones del tiempo y el espacio. Al realizar este cambio revolucionario, Einstein se dejó influenciar en gran parte por las ideas de Mach, cuyo libro de crítica a la mecánica newtoniana había leído en sus días de estudiante. Gracias a Besson, Mach aparecerá más adelante en nuestro relato, aunque el inicial entusiasmo de Einstein hacia sus ideas filosóficas no duró mucho tiempo. Mach había manifestado un profundo escepticismo ante conceptos como los de espacio absoluto y tiempo absoluto y ante los átomos. En términos generales, veía en la ciencia una especie de catálogo ordenado de datos y quería que todos los conceptos se pudieran definir claramente mediante procedimientos específicos. El tratamiento de la simultaneidad
desde el punto de vista de unos procedimientos específicos de sincronización, demuestra claramente la influencia de Mach en Einstein, pero otros, Poincaré entre ellos, conocían también las ideas de Mach y sin embargo fue Einstein quien dio el paso decisivo. Las contracciones mutuas de las longitudes, como el retraso mutuo de los relojes, no se contradicen a sí mismos. Son muy semejantes a los efectos de la perspectiva. Por ejemplo, si dos personas de la misma altura se alejan, se detienen y se vuelven para mirarse, cada una pensará que la otra ha disminuido de tamaño. La razón por la que esta contracción mutua no nos parece una contradicción es sencillamente porque nos hemos acostumbrado a ella. Hemos dicho solo lo más elemental para ofrecer una pista de la naturaleza revolucionaria del artículo de 1905 sobre la relatividad. Una vez puestos los cimientos, el artículo se centra sobre todo en las matemáticas. Einstein demuestra cómo, con las nuevas ideas del tiempo y del espacio, las ecuaciones de Maxwell son conformes al principio de la relatividad, aun cuando estas ideas exijan una revisión de la mecánica newtoniana. Por ejemplo, cuanto mayor sea la velocidad con que se mueve un objeto con relación con un experimentador, mayor será su masa con relación a él. Como es habitual, Einstein llegó a hacer una predicción que se puede comprobar experimentalmente. Presenta fórmulas sobre el movimiento de los electrones en un campo electromagnético, teniendo en cuenta los aumentos relativistas de sus masas al aumentar sus velocidades con relación al observador. Siguiendo un camino distinto, Lorentz había hecho una predicción esencialmente idéntica en 1904 y la había comparado favorablemente con los resultados ya obtenidos por un experimentador. No debemos sorprendernos por la equivalencia de las fórmulas, ya que, como hemos dicho, Lorentz y Einstein tenían antecedentes maxwellianos comunes. Pero entre estos dos hombres hay una diferencia que conviene señalar. En 1906, el mismo experimentador, al publicar sus nuevas mediciones, las declaraba categóricamente incompatibles con la predicción de Lorentz y Einstein, y compatibles con algunas teorías rivales. Lorentz se desanimó, mientras que Einstein siguió impertérrito. Este contemplaba las teorías opuestas con cierta desaprobación estética y sugirió la posibilidad de que el experimentador se hubiera equivocado. Posteriores mediciones realizadas por otros científicos demostraron que Einstein tenía razón. No podemos cerrar estas páginas en torno al artículo de 1905 sobre la relatividad sin citar sus palabras finales. En conclusión, quiero decir que mientras he trabajado en el problema aquí tratado, he contado con la fiel colaboración de mi amigo y colega M. Besó, y que estoy en deuda con él por las sugerencias tan valiosas que me ha hecho. Ya hemos mencionado los 4 artículos que Einstein ofreció a Habich a cambio de la tesis de este. Las copias del famoso volumen 17 de Annalen der Physik, que contienen los 3 artículos principales de los 4 citados, son ahora verdaderas joyas, guardadas muchas veces con doble llave por los bibliotecarios que tienen la suerte de custodiarlas. Tal profusión de genio en un periodo tan corto, 3 temas diferentes, transformados por el toque de la magia, hace de 1905 un año memorable. Pero no podemos cerrar aquí este capítulo. Para Einstein,
no había terminado el año 1905. A finales de septiembre, 3 meses después del artículo sobre la relatividad, envió a Annalen der Physik otro artículo que se publicó en noviembre. Solo ocupa 3 páginas. Utilizando ecuaciones electromagnéticas tomadas de su trabajo anterior, Einstein demuestra mediante cálculos que si un cuerpo libera una cantidad E de energía en forma de luz, su masa disminuye la cantidad de E entre C al cuadrado. Con su sentido innato de la unidad cósmica, Einstein realiza ahora una observación penetrante y de importancia fundamental. El hecho de que la energía esté en forma de luz no supone evidentemente ninguna diferencia. Luego enuncia una ley general en el sentido de que si un cuerpo libera o recibe una cantidad L de energía de cualquier clase, pierde o gana una cantidad de masa de E entre C al cuadrado. Según esta fórmula, dada la inmensidad de C, si una bombilla eléctrica emitiera 100 vatios de luz durante 100 años, despediría en ese tiempo una energía cuya masa total sería menos de la centésima parte de 1 miligramo. Pero el radio, por su radioactividad, desprende cantidades de energía relativamente elevadas, y Einstein insinuó la posibilidad de comprobar su teoría a través del mismo. En este artículo de 1905, Einstein decía que toda la energía de cualquier clase que sea tiene masa. Hasta un hombre como él tardó otros 2 años en llegar a la formidable conclusión de que lo recíproco tenía que ser también cierto, que toda masa de cualquier clase debe tener energía. Lo que le impulsó a ello fueron razones estéticas. ¿Por qué establecer una distinción tan clara entre la masa que tiene ya un objeto y la masa que pierde al despedir energía? Esto equivale a imaginar 2 tipos de masa, sin ninguna razón seria, cuando con una podía bastar. La distinción iba contra todo sentido artístico y no tenía defensa lógica posible. Por consiguiente, toda masa debe tener energía. Tras establecer esta equivalencia entre masa y energía, Einstein, en un artículo largo y de carácter principalmente expositivo, publicado en 1907 en el Handbuch der Radioaktivität, pudo escribir su famosa ecuación E igual a mc al cuadrado. Imaginemos la audacia de este paso. Cada grano de tierra, cada pluma, cada mota de polvo se convertiría en un prodigioso depósito de energía. En aquella época no había forma de verificarlo. Sin embargo, al presentar su ecuación en 1907, Einstein la consideraba como la consecuencia más importante de su teoría de la relatividad. Su prodigiosa capacidad de adelantarse a los acontecimientos se demuestra en el hecho de que su ecuación no llegó a verificarse cuantitativamente hasta unos 25 años más tarde, y entonces solo pudo hacerse mediante complicados experimentos de laboratorio. Lo que no pudo prever fueron los trágicos acontecimientos que tendrían como raíz aquella forma de inspiración artística, E igual a mc al cuadrado. En los últimos 3 capítulos hemos hablado del florecimiento del genio de Einstein. En el fabuloso año de 1905, el 1 de abril de 1906, en la oficina de patentes de Berna, fue ascendido
a la categoría de ingeniero técnico de segunda clase. Capítulo 7. De Berna a Berlín. Hay casos en los que una revolución consigue adeptos con rapidez. El artículo de Einstein sobre la relatividad, recibido por Annalen der Physik a finales de junio de 1905, se publicó el 26 de septiembre. Ya a comienzos de noviembre de 1905, un científico de gran talla expresó su opinión favorable. Es más, en su autobiografía escribió que el artículo de Einstein le había producido desde el primer momento una reacción entusiasta. ¿Quién fue ese científico? ¿Poincaré? No. Entonces, claro está, tuvo que ser Lorenz. Tampoco fue él. Se trataba de Planck, un hombre que compartía la aversión general hacia la idea de los cuantos de luz. Expuso su opinión favorable en el coloquio de física de Berlín. Pero eso no fue todo. Inmediatamente comenzó a desarrollar la teoría, publicando en 1906 y en 1907 varios trabajos sobre la relatividad, en los que hacía referencia a Einstein y manifestaba su aprobación. Además, utilizó su gran influencia para convencer a otros científicos de que estudiaran las nuevas ideas. Mantuvo estrecho contacto con Einstein a través de una intensa correspondencia científica en la que le trataba de igual a igual. He aquí, como ejemplo, algunos fragmentos de una larga carta que Planck escribió a Einstein el 6 de julio de 1907. Mr. Bucherer, cuyos experimentos confirman claramente la relatividad, me ha escrito manifestando su total oposición a mi última investigación sobre la relatividad. Pero esto me resulta mucho más consolador saber que de momento usted no es de su misma opinión. Mientras los partidarios del principio de relatividad sean un grupo reducido, como en la actualidad, es muy importante que estén de acuerdo entre sí. Es probable que el año próximo vaya al Oberland de Berna. Todavía falta mucho tiempo, pero me alegra pensar que quizá tenga entonces el placer de conocerle personalmente. Lorenz no se encontraba demasiado a gusto con las ideas revolucionarias de Einstein sobre el tiempo y el espacio. Cuando años más tarde las alababa, le resultaba imposible ocultar su pesar por la pérdida del éter inmóvil. En cuanto a Poincaré, es difícil saber si llegó a darse perfectamente cuenta de la naturaleza revolucionaria de los conceptos relativistas de Einstein. Cuando escribe sobre la relatividad, Poincaré no menciona prácticamente nunca a Einstein, y Einstein, por su parte, tampoco menciona casi nunca a Poincaré, aunque los dos tuvieron muchas oportunidades de hacerlo. El ayudante de Planck, Max von Laue, escribió a Einstein solicitando verle en Berna en el verano de 1906. Aunque las informaciones son escasas, parece que von Laue, que era un físico alemán que en 1914 recibió el premio Nobel por su descubrimiento de la refracción de los rayos X, había dado por descontado que Einstein estaba en la Universidad de Berna.
Desde luego, von Laue se quedó sorprendido al descubrir que el hombre que había concebido aquellas ideas sobre el tiempo y el espacio que tanto habían impresionado a Planck era el empleado de aspecto inofensivo y en mangas de camisa, a quien casi ni se detuvo a mirar cuando fue a buscar a a la oficina de patentes. Su entrevista fue el principio de una larga amistad. Von Laue, que conseguiría más adelante el premio Nobel, fue el primero en escribir un importante libro técnico sobre la relatividad. Apareció en 1911. Mientras tanto, sin esperar a que se produjera la aceptación generalizada de su obra, Einstein siguió realizando trabajos de investigación en los que desarrollaba sus ideas sobre los cuantos, el movimiento browniano y la relatividad. En realidad, hemos abreviado el increíble año de 1905, pues en diciembre del mismo, Einstein envió a Annalen der Physik un segundo artículo sobre el movimiento browniano. Apareció en 1906. En 1907, como ya sabemos, completó la formulación de la equivalencia entre masa y energía, resumida en la decisiva fórmula E igual a mc al cuadrado. Lo que no hemos dicho todavía es que en este mismo artículo daba el primer paso en el camino que debía llevarle algunos años después de la teoría restringida a la teoría general de la relatividad, una de las obras maestras de la ciencia. Solo por esto, 1907 sería ya un año memorable, pero hubo más. Por ejemplo, Einstein encontró un nuevo e importante aliado en el matemático ruso-germano Hermann Minkowski, catedrático de la famosa Universidad de Göttingen en Alemania. En diciembre de 1907, Minkowski expuso en ella una importante aportación a la teoría de la relatividad. De los detalles de estos avances realizados por Einstein y Minkowski en 1907 hablaremos más tarde, situándolos en un contexto lógico más que cronológico. Mientras tanto, podemos recordar que Minkowski había sido profesor de matemáticas en el Politécnico de Zúrich cuando Einstein estudió allí, que Einstein había asistido a sus clases de forma muy regular y que en aquellas fechas Minkowski tenía a Einstein por un holgazán. No todos los comentarios sobre la relatividad fueron entusiastas. Incluso los físicos que la aceptaban tenían problemas para captar las nuevas ideas del tiempo y del espacio. Al correrse la voz de lo que había propuesto Einstein, muchas personas, físicos, filósofos y profanos, condenaron sus ideas amargamente. Pero lo importante fue que muchos científicos de talla comenzaron a aceptarla en número creciente. Aunque comenzaba a disfrutar de cierta fama entre los científicos, Einstein seguía en Berna y desde hacía tiempo había empezado a acusar la fatiga de su intensa actividad de investigación unida a su jornada de 8 horas en la oficina de patentes. A finales de 1907, algunas circunstancias favorables le llevaron a pensar de nuevo en hacerse privadocente, con lo cual podría aspirar un día a conseguir una cátedra. Como el primer paso era presentar una tesis, envió a la Universidad de Berna su artículo de 1905 sobre la relatividad. Fue rechazado, entre otras razones, porque decían que resultaba incomprensible. Como es fácil comprender, a este le sentó muy mal
y renunció a su intento de emprender una actividad universitaria. El 3 de enero de 1908 escribió a su amigo Marcel Grossman, que a pesar de su juventud era ya profesor de matemáticas en el Politécnico de Zúrich. Entre otras cosas decía: aunque quizá te parezca ridículo, quiero pedirte consejo sobre un asunto práctico. Tengo mucho interés en lanzarme a la conquista de un puesto de profesor en la Escuela Técnica de Winterthur, Matemática y Física. Un amigo mío, que es profesor de este centro, me ha dicho con carácter confidencial que es probable que muy pronto haya una plaza vacante. No pienses que me dejo llevar por la megalomanía o alguna otra pasión sospechosa. Lo único que me mueve es el deseo ardiente de poder continuar mi actividad científica en condiciones menos desfavorables, como te será fácil comprender. Pero, ¿por qué quiero precisamente ese puesto?, te estarás preguntando. La razón es únicamente que creo que tengo más posibilidades de conseguirlo porque, primero, estuve ahí unos meses cubriendo una suplencia. Segundo, tengo bastante amistad con unos profesores. Y ahora mi pregunta: ¿qué es lo que se hace en estos casos? ¿Debo ir a visitar a alguien para que vea personalmente lo maravilloso que soy como profesor y como ciudadano? No es probable que le cause una impresión negativa. No hablo alemán, suizo, tengo rasgos semitas, etc. Además, tendría sentido que me dedicara a alabar mi trabajo científico. Einstein no apostó a una sola carta. El mismo mes de enero solicitó un puesto de profesor de matemáticas en el Instituto Cantonal de Zúrich, donde había una plaza vacante. Pero por aquellas fechas estaba a punto de terminar tan siniestra comedia. El 28 de enero, el profesor Alfredo Kleiner, el que había participado en el rechazo y en la aceptación de la tesis doctorales presentadas por Einstein en la Universidad de Zúrich, le envió una enigmática postal en la que expresaba su deseo de ponerse lo más pronto posible en contacto con él para tratar de un asunto de importancia para ambos. Deseando que Einstein fuera a la Universidad de Zúrich como catedrático, Kleiner le insistió en que intentara una vez más hacerse privadocente en la Universidad de Berna y en que le informara de la marcha de los acontecimientos, a fin de, en caso de que las cosas se torcieran, buscar otros procedimientos menos ortodoxos por los que Einstein pudiera cumplir los prerequisitos para conseguir una cátedra. Einstein volvió a intentarlo. Esta vez las cosas fueron mejor y en 1908 pasó a ser privadocente de la Universidad de Berna. De momento no consiguió ninguna ventaja. Tenía que trabajar las mismas horas que antes en la oficina de patentes y además ahora tenía que dar clases en la universidad. El puesto de privadocente no estaba remunerado por un sacrificio ni en Berna ni en ninguna parte. Los alumnos que asistían a clase pagaban unas cuotas destinadas a los profesores. Los catedráticos, que sí tenían salarios fijos, aumentaban sus ingresos dando clases en los cursos obligatorios donde el número de alumnos era mayor. En cambio, un privadocente solía encargarse por lo general de los cursos especializados que atraían a menos alumnos y por tanto suponían unos ingresos económicos miserables. Einstein ganó muy poco con sus clases en la Universidad de Berna. Los únicos que asistían
en forma habitual era Bessó y 1 o 2 alumnos más. En aquellas fechas, Einstein no era muy buen profesor. Tenía cosas más importantes en que pensar, pero si quería obtener una cátedra, tenía que pasar por los ritos de iniciación trivial propios del mundo académico. Lo hizo a regañadientes y con actitud rebelde. No hizo ningún esfuerzo por mejorar su apariencia exterior ni su comportamiento para ponerse más a tono con la tradición académica. Entre los alumnos de Berna había por entonces muchos judíos rusos, pobres, mal vestidos y desdeñados, a los que precisamente por todo eso se les miraba con malos ojos. La hermana de Einstein, Maja, cuenta una anécdota que refleja la impresión que debió de causar Einstein entre sus superiores. Ella era por entonces estudiante de la Universidad de Berna. Un día decidió asistir a una de las clases de Einstein y preguntó al conserje en qué aula se encontraba su hermano, el doctor Einstein. Viendo a la joven tan limpia y arreglada, el conserje dijo totalmente desconcertado: ¿cómo ese ruso es hermano suyo? Y cuando Kramer, tras una visita por sorpresa al aula de su protegido, le criticó su forma de dar clase, Einstein dijo: personalmente nunca he deseado tener una cátedra en Zúrich. En la primavera de 1909 llegó la esperada autorización para crear en la Universidad de Zúrich una nueva plaza de profesor adjunto, profesor extraordinario, de física teórica. Las clases comenzarían en el otoño. El concejal Ernesto propuso a Federico Adler, amigo de Einstein, para el puesto. Adler era un rival difícil, pues su padre, fundador del Partido Socialdemocrático Austriaco, tenía bastante poder político. Pero el joven Adler, hombre de elevados ideales, insistió en renunciar en favor de Einstein, solicitando a la Junta de Educación que tuviera en cuenta la extraordinaria capacidad científica de Einstein, muy superior a la suya. Su alegato fue tan elocuente que a Ernesto no le quedó otra salida que renunciar a la candidatura de Adler, y como consecuencia de este acto desinteresado, Einstein fue elegido para el cargo de profesor adjunto el 7 de mayo de 1909, a la edad de 30 años. Hay en esto cierta semejanza con un episodio de la vida de Newton. En 1669, este tenía 27 años y su protector en Cambridge, Isaac Barrow, renunció a su cátedra para que pudiera pasar a manos de Newton. Sin embargo, los destinos de Adler y de Barrow fueron muy distintos. Barrow se dedicó a la teología. Adler participó cada vez con más pasión en la política, y en 1916 su idealismo, perturbado por los horrores de la Primera Guerra Mundial, le llevó a asesinar al primer ministro austriaco, acto por el cual recibió una condena no muy severa. En 1909, Einstein estaba demasiado absorto en sus investigaciones como para prestar atención a la política, a no ser de forma esporádica. El 6 de julio presentó su dimisión en la oficina de patentes. Tendría efecto a partir del 15 de octubre de 1909. En una carta dirigida a Bessó en 1919, hablaba con nostalgia de dicha oficina, aquel claustro secular donde incubé mis mejores ideas
y donde pasamos tan buenos ratos juntos. Einstein pasó ahí 7 años, número mágico. Ya hemos mencionado la conferencia de Minkowski en Gotinga el año de 1907. El 21 de septiembre de 1908 presentó en Colonia una versión técnica en el 80º Congreso de Científicos y Físicos Alemanes, que duró una semana. Su intervención es famosa, entre otras cosas, por la provocativa afirmación con que comenzó. A partir de ahora, el espacio en sí mismo y el tiempo en sí mismo están llamados a unirse por completo en la oscuridad. Solo una especie de unión entre ambos podría conservar una existencia independiente. Si estas palabras suscitan nuestra curiosidad, han conseguido el objetivo principal de Minkowski. Además, ocultaban una hermosa obra de unificación. Newton se había imaginado un mundo, ¿cómo podríamos decirlo?, perfectamente encajado dentro del espacio absoluto y del tiempo absoluto. Einstein se distanció de esta imagen al decir que los distintos observadores que están en movimiento uniforme establecen diferentes sistemas de simultaneidad. Como esto afecta también a las medidas que toman de la longitud, podemos decir que los distintos observadores tienen diferentes sistemas particulares del tiempo y del espacio. Estrictamente hablando, no es esta la mejor razón, pero por el momento puede ser suficiente. Pero a pesar de estas discrepancias, los observadores tienen mucho en común. Por ejemplo, obtienen el mismo valor de C para reducir la luz y por encima de todo habitan en el mismo universo. Quizá todo esto nos resulte decepcionante o demasiado evidente, pero nos lleva al fondo de la cuestión. Los tiempos y espacios particulares de los diferentes observadores no existen aisladamente. En la teoría de la relatividad, hacía ver Minkowski, todos pertenecen a un ámbito único, universal y público, que es un conglomerado de espacio y tiempo. Se llama espacio-tiempo. ¿Cómo obtienen los distintos observadores sus tiempos y espacios personales, separados de distintas maneras? Este conglomerado espacio-tiempo en espacio y en tiempo. El siguiente congreso, el 81, se celebró en Salzburgo y ante declaraciones tan inquietantes hechas por un hombre de la categoría de Minkowski, no es extraño que imitaran al propio Einstein. Pronunció su conferencia el 21 de septiembre de 1909, exactamente un año después que Minkowski, y habló sobre el desarrollo de nuestra concepción de la naturaleza y la construcción de la radiación, tema en que entraban a la luz la relatividad y los cuantos. Entre los físicos, entre los presentes, figuraba algunos de los físicos más destacados del mundo. Según la severa opinión de Einstein, su conferencia, desde el punto de vista científico, no tuvo demasiada importancia, pues
como comentó a un colaborador, no contenía nada nuevo. Aquello no era del todo cierto. Einstein exageraba en su modestia. Además, para muchos de los presentes, la conferencia fue toda una revelación. Y no es porque aceptaran, quizá ni lo entendieran, todo lo que él expuso, sino porque lo que querían era ver y evaluar al hombre de quien tanto habían oído hablar, y enseguida comprendieron que estaban ante un genio. También para este fue aquel un momento importante. Llevaba muchos años trabajando en una especie de exilio científico, y su curiosidad por ver a los grandes científicos hablar y discutir en persona era al menos tan grande como la que estos pudieran sentir por él. La confianza que tenía en sí mismo no sufrió mella, pues comprobó que era capaz de estar a su altura. Además, en este congreso tuvo ocasión de conocer a Planck y, por si fuera poco, entabló nuevas amistades que dieron lugar posteriormente a una abundante correspondencia científica. Por eso, cuando al mes siguiente se incorporó a la cátedra de la Universidad de Zúrich, su carrera había realizado un enorme progreso y seguiría progresando impetuosamente, compensando en cierta forma la descorazonadora lentitud de sus primeros pasos. Einstein se alegró de verse rodeado de muchos viejos amigos y de estar en Zúrich, ciudad que le recordaba sus días de estudiante, pero no iba a quedarse mucho tiempo. En 1911, a pesar de las dificultades originadas por el hecho de que fuera judío y extranjero, le ofrecieron el puesto de profesor titular en la Universidad Alemana de Praga, donde Mach había ocupado el puesto de rector. Como solía ser, cuando le preguntaban oficialmente cuál era su religión, declaró que no estaba afiliado a ninguna confesión. Pero en este caso tuvo ocasión de comprobar que el emperador austrohúngaro Francisco José, por cuyas manos tenía que pasar el nombramiento de Praga, exigía a todo profesor la pertenencia a una confesión religiosa reconocida. Si no creían en un Dios oficialmente reconocido, ¿cómo iban a prestar el necesario juramento de fidelidad? Bueno, aquí concluimos la charla de hoy. Nos vemos en el siguiente.